¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa que tiene como propósito compartir del Señor más de su palabra. Estamos estudiando las etapas familiares y vamos a continuar nuestro estudio de hoy, tiempo de ser padres. Y seguramente este será un tema muy importante para aquellas personas, aquellos matrimonios que están experimentando ahora el hecho de ser padres o aquellos que tienen planes en el futuro de ser padres. Y seguramente este será de mayor interés. Y para ello hemos invitado a una pareja de misioneros. Se encuentra con nosotros el pastor Carlos Cabello. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Miguel, por la invitación también. Se encuentra con nosotros también su esposa, Eileen Mego. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, Miguel. Interesante lección. ¿Les parece que con nuestros televidentes hacemos una oración antes de abrir la palabra del Señor? Pastor Carlos nos dirige. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, bendito Señor, porque nos permites hacer uso de tu palabra, aunque no la merecemos, oh Señor, pero es por tu misericordia y tu amor que nos permites usarla. Guíanos en este estudio y que sea de provecho tanto para nosotros como para las personas que van a ver este programa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor bendito. Amén. Tiempo de ser padres. El Salmo 127, el versículo 3, me llama la atención lo que nos dice. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Nosotros vemos aquí la palabra herencia. ¿Por cuánto tiempo, Pastor Carlos, Dios nos ha dado esta herencia a los que son padres? Bueno, desde que el Señor creó a Adán y Eva, Él mandó algo, una bendición especial, mejor dicho, ¿no? En Génesis, justamente en Génesis, el capítulo 1, el versículo 28, ahí nosotros encontramos cuando el Señor bendice a Adán y Eva, y lo dice de la siguiente manera. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sí? Fructificad y multiplicaos. Desde el inicio de la historia de nuestro mundo, el Señor dio al hombre, a la raza humana, esta enorme bendición de ser padres. ¿Hasta cuándo? Es una muy buena pregunta y creo que en el transcurso o casi finalizando también vamos a usar esto muy bien. Dentro de las conclusiones. Yo tengo otra pregunta. Si bien es cierto, una pareja, un matrimonio llega a ser o llegan a llamarse padres cuando obtienen el fruto del vientre, que son los hijos. Pero en algunas situaciones no ha sido posible obtener hijos. Inclusive han visitado algunas clínicas estas parejas para hacer, como opción para que la esposa quede embarazada, pero sin resultado. ¿Qué promesas encontramos en la Biblia? ¿Por qué razón sucede esto? ¿Qué condiciones Dios da para cumplir su promesa? Hermana Eileen. Okay. Bueno, es algo muy triste para aquellas personas o parejas que desean tener un hijo y no pueden. Sabemos que es una gran bendición, es algo que tenemos como innato, ¿no? El deseo de tener hijos. Aunque hay ciertos casos, muy pocos quizá, que deciden no tener hijos, que también nos habla la lección, ¿no? A mi parecer hay ciertos puntos en la Biblia de que es voluntad de Dios y don de Dios para las personas, los hijos, pero hay también motivos, ¿no? Que pueden ser las consecuencias a ciertos hábitos de estas personas. Y yo lo digo porque yo
conozco un caso muy cercano y conozco testimonios también de personas. ¿Cómo qué hábitos podría mencionar quizá alguno? Principalmente alimenticios. Cuando se ve ciertas deficiencias, sabemos que la alimentación actual está muy manipulada. No todo lo que comemos está muy manipulado. Eso es muy cierto. Entonces hay carencias a veces de hormonas o de ciertas cosas. Y ahí está también la obediencia a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos da ciertos puntos acerca de la alimentación, ¿no? Y como te digo, conozco casos muy cercanos que trataron eso solamente con alimentación y pudieron concebir. Es curioso y también muy interesante que como el Señor mandó a que el hombre pueda fructificarse, multiplicarse y llene la tierra para que la sojuzgue, cuando llama a Abraham y Dios le promete hacer padre de una gran nación, ¿no? Eso lo vemos en el Génesis. No tenía hijos y no podía tener hijos, Sara, su esposa. Pero por la gracia de Dios tuvieron hijos. Ahora viene Isaac, el hijo de Abraham y Sara. Su esposa de igual manera no podía tener hijos. En Génesis 25 vemos que Isaac ora por su esposa. Viene Jacob, hijo de Isaac, y también la esposa que más amaba a Jacob tampoco podía tener hijos. Vemos también la influencia de Satanás en medio de la promesa o en el cumplimiento de la promesa del Señor para con estos siervos del Señor. En parte, creo yo, para fortalecer también la fe y ser probados, ¿sí? Pero ahí, hasta en este asunto, en esta situación, vemos también la confrontación entre el bien y el mal. El Señor tratando de bendecir al hombre, dándoles la herencia, la mejor herencia que les podría dar, ¿no? Los hijos, como dice la palabra del Salmo 127, y Satanás tratando de destruir lo que Dios quería hacer o quería darles al hombre. Yo puedo ver aquí un propósito de Dios. Lo que el ser humano no puede hacer, Dios lo puede hacer. Amén. Así es. 3 mujeres que no podían tener hijos, ahora tuvieron hijos, que finalmente de donde vendría la descendencia del Mesías. Así es, sí. Y yo quiero preguntar acá, ¿qué tiene que ver la fe en medio de todo esto? ¿Quieres contestar? Eileen. Bueno, así como tenemos el gran ejemplo en la Biblia que Sara y Abraham, Ana y Elcana, ellos no tuvieron hijos, pero Dios les brindó. Podemos ver ahí un propósito de Dios, ¿no? Quizá probar la fe, ¿no? Si Dios nos prueba de esta manera, quizá rogándole a Dios, Dios conoce nuestro dolor, nuestro pesar, pero también conoce nuestra necesidad. Es un punto de vista muy personal, algo más que te quiero comentar. Quizá Dios también tenga algún propósito en alguna pareja al no tener hijos. Por ejemplo, si esta pareja está dedicada a la obra del Señor y Dios ve necesario que no tengan hijos porque van a hacer un mejor trabajo solos, pues quizás sea eso. Sería aceptar la voluntad de Dios. Pero por otro lado, si Dios ve que pueden tener hijos, pues está esperando que quizá derramen su ser hacia Cristo y puedan entregarse de una manera total, porque puede ser un arma más, un instrumento, algo que utiliza Dios para que esta pareja sea salva. Como en el caso que mencionas, Ana, que derramó su corazón completo, y el fruto fue Samuel, que vino a ser uno de los más grandes reconocidos profetas, sacerdote, juez de la historia del pueblo de Israel. Así es. Pasando a otra situación. La otra situación donde solamente se encuentra un padre, sea la madre o sea el papá, que está a cargo de los hijos. ¿Qué promesas, qué palabras de aliento
podemos encontrar en la palabra del Señor para este tipo de familias monoparenterales? Bueno, existe una promesa que lo encontramos nosotros en el Salmos. David escribió eso, ¿no? Que padre y madre falten, yo no te dejaré. ¿Sí? Así menciona. Ahora, nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Él nos conoce, sabe lo que nosotros necesitamos, cuándo lo necesitamos y cómo lo necesitamos. Aquellas personas que se encuentran en esa situación, ¿no? De quizás haber perdido algún ser querido, algún familiar, o quizás a un cónyuge, ¿no? Murió papá o murió mamá, ¿no? Y solamente se quedaron con uno de los dos. Comentando justo con mi esposa acerca de eso antes, conocemos nosotros a un amigo que es psicólogo, ¿no? Y es muy bueno profesionalmente hablando. Él simpatiza con la iglesia adventista, no es adventista, pero simpatiza, visita mucho y le gusta compartir con adventistas. En diversas reuniones nos ha acompañado y conocer también de la palabra de Dios. Él dice, en los casos que él ha tratado, que cuando son cristianos superan más rápido la pérdida y la superan de una mejor manera. Y eso es un asunto muy curioso e importante, porque es justamente Cristo, es Dios quien viene a suplir la ausencia de ese ser querido. Pero ahí entra a tallar, perdón que te interrumpa, entra a tallar también el rol de los padres, porque él me comentaba que los padres tienen que inculcar mucho acerca de su fe a los hijos, ¿no? Para que estos se aferren y llenen ese vacío de la ausencia del padre o la madre. Mencionas tú que el padre puede enseñar la fe a los hijos, pero podemos ir más allá. ¿Cómo formar verdaderos discípulos para la obra de Dios? Pastor Carlos. Sí, eso es un asunto que últimamente me ha llamado la atención. Y en Deuteronomio encontramos nosotros la ayuda divina para que, siguiendo este ejemplo bíblico, nosotros podamos educar a nuestros hijos, porque realmente lo que Dios hizo es educar a su pueblo. Quizá antes de que profundices, para esa pregunta, bueno, es un tema bastante amplio, ¿no? Porque Dios nos da muchas herramientas para eso, que no es nada fácil. Todos los que somos padres creo que sabemos que no es nada fácil educar a tu hijo, porque cada hijo es diferente, temperamentos diferentes, tiempos diferentes. Tiene que ver también quién fue mayor, menor, el orden de los hijos, etcétera. Pero hay algo muy importante que menciona el Señor a través de la hermana Elena en Hogar Cristiano, sí, en capítulo 1, menciona que la familia es la célula fundamental de la sociedad, ¿no? Entonces, Satanás ataca mayormente a las familias porque los hijos son la sociedad venidera, ¿no? El futuro de la sociedad. Entonces, en conducción del niño, mayormente responsabiliza más a la madre, ¿no? Porque es la que está más cerca a los hijos. Conducción del niño, menciona nuestra hermana Elena, de que la madre tiene que estar en constante oración, constante recomendaciones de la palabra de Dios a los hijos para que ellos no se aparten y cuando salgan al mundo estén bien aferrados a lo que la madre ya les enseñó en los primeros años en casa. Y luego viene también el que en cierto tiempo ya se debe salir al campo para huir de esas tentaciones y de esas influencias del mundo, ¿no? Muy bien, gracias. Bien. Ahora con la Biblia. Primero, Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo,
no se apartará de él, ¿no? Es una promesa, ¿no?, con seguridad que el Señor da, ¿no es cierto? Ahí en su palabra. En Deuteronomio capítulo 6 encontramos lo siguiente, el versículo 1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Sí? El Señor estaba educando a Israel y lo estaba educando enseñándoles ¿qué cosa? Sus mandamientos, estatutos y decretos. Son 3 cosas. No solamente son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Son otras cosas más que el Señor dio para educar a su pueblo. Dice el versículo 8 del mismo capítulo: las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. ¿Sí? No solamente para que de manera literal se usen como adornos, sino, dice, señal en nuestra mano, o sea, para ponerlos por obra, y frontales entre nuestros ojos, la parte consciente, ¿sí?, para que pueda dominar nuestro ser a través de lo que está escrito en los mandamientos, estatutos y decretos. Ahora, en Deuteronomio 11, que está también en referencia a esto, el versículo 18 al 20 dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, lo mismo que mencionó el capítulo 6. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor de esta manera estaba educando al pueblo de Israel, a los padres del pueblo de Israel, para que puedan formar hogares seguros, espiritualmente seguros, mentalmente seguros y físicamente también seguros. Y eso nosotros lo encontramos en una porción de la Biblia que es el Pentateuco, y muy poco como adventistas del séptimo día se enfocan a un estudio, muy poco en el hogar nosotros revisamos esta parte de los estatutos, de los preceptos. Conocemos muy bien los 10 mandamientos de la ley de Dios. Podemos dar capacitaciones y más acerca de los 10 mandamientos de la ley de Dios, y eso es perfecto, porque está basado allí el carácter y la justicia del Señor. Pero hay otras cosas que nos sirven a nosotros para justamente educarnos en esto, para formar discípulos. Si el pueblo de Israel hubiera desde un inicio hecho caso al Señor en esto, ¿sí?, no hubiera flaqueado en sus futuras generaciones. Se menciona, de Abraham, inclusive, que Dios dio a Abraham, o confió en Abraham, porque sabía que Abraham iba a enseñarles y educar a sus hijos para que sigan en la misma fe que él. Y no eran solo los 10 mandamientos. Y no eran solo los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Podría mencionar usted así rápidamente algunos decretos, leyes, aparte de los 10 mandamientos, que sean prácticos? Sí, mira, encontramos muchos. El Pentateuco está lleno de eso, ¿sí? Rapidito, en Éxodo 22, por ejemplo, uno que tengo a la mano. 22, ¿sí? Nuestros amigos que nos escuchan no se van a olvidar. Éxodo 22 dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. ¿Crees que eso, como padre, tengo que enseñarle a mi hijo? No. Claro, sí tiene que enseñar, no afligir a... Exacto, no afligir, no causarles mal, ni a las viudas ni a los huérfanos. Y es una cosa que Dios mucho remarcaba y reclamaba y enviaba a sus profetas para que les haga ver sus pecados. ¿Por qué? Porque el pueblo no respetaba, ¿qué cosa? Ni a las viudas ni a los huérfanos, los maltrataba. En los profetas menores, Dios reclama esto. Otro, miren el versículo en Éxodo 23. Dice: no admitirás falso rumor. No, chisme. Que yo no tengo que aceptar un chisme. ¿Tú crees que como padres debiéramos enseñar eso a nuestro hijo? Por supuesto que no. Claro que sí, ¿no es cierto? No admitir falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso.
Es algo que yo tengo que educarle a mi hijo. Es un pequeñísimo botón para mostrar en este momento y a nuestros amigos que nos están escuchando, de que en la Biblia, entre los estatutos y ordenanzas del Señor, está la educación que hoy en día nos hace falta a nuestra sociedad y a las familias y hogares dentro de nuestra iglesia. Si nosotros más nos enfocáramos en eso, nos evitaríamos estar escuchando a psicólogos que ni siquiera son cristianos. Nos evitaríamos tanto problema dentro del hogar. Si estas cosas las pusiéramos en el dintel de nuestro hogar, en las puertas de nuestras casas, no de manera literal solamente, que no es malo, dicho sea de paso, ¿no? Poner un versículo. Mi madre hacía eso en casa, ponía textos bíblicos, ¿no? Cuando me levantaba yo veía el texto bíblico ahí y me hacía reflexionar, ¿no? Al momento de salir también, ¿no? Al momento de abrir la refrigeradora veía un texto bíblico ahí. Es bueno. Pero de manera especial el Señor lo pone ahí porque dice, eso resulta siendo, o esto es el fundamento real para nuestros hogares, para que sean sólidos, consistentes. Amén. Ya que usted menciona la educación, podemos recomendar un libro, La verdadera educación cristiana, de Elena White, donde menciona los puntos a tratar respecto a la verdadera educación. Pasando a la siguiente parte, si bien es cierto, en muchos casos sucede esto, en que los padres hacen correctamente bien todas las cosas. Se puede decir que casi correctamente. Pero resulta que, como bien mencionaba, educa o instruye, dirige al hijo en su camino. Y cuando fuera viejo no se va a apartar de él, pero se aparta. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué esperanza hay para ese hijo, para esos padres? ¿Qué debe hacer los padres en ese caso? Ya no son unos bebés, ya no son unos niños, ya son adultos. Ya salieron de sus manos. Ya no están en sus manos. ¿Qué se puede hacer en ese caso, hermana Eileen? Bueno, es algo complicado en realidad, ¿no? Porque cada quien tiene la libertad, llega a una cierta edad donde pues tiene la libertad de escoger si seguir las recomendaciones de sus padres o no. Yo creo que si se ha hecho una correcta instrucción desde pequeños, pueden desviarse en algún momento, pero en algún momento les llega a recordar el Espíritu Santo todo lo que han aprendido de niños. Y conozco muchos casos muy cercanos que de niños fueron porque les gustaba reunirse con niños en alguna reunión cristiana, sin tener padres, incluso, ¿no? Sin tener padres cristianos. Van a alguna reunión, conocen de Dios y luego hacen su vida como a ellos les place. Y en algún momento les viene a la mente lo que les enseñaron de pequeños y llegan a ser cristianos de alguna denominación, ¿no? Me gustaría leer esta cita de Hogar Cristiano, donde recomienda un poco más a los padres. Dice, deben tomar tiempo para conversar y orar con sus pequeñuelos, o sea, en el tiempo que están frescos los niños, ¿no? Y no permitir que cosa alguna interrumpa esos momentos de comunión con Dios y con sus hijos. Pueden decir a sus visitantes, Dios me ha dado una obra que hacer y no tengo tiempo para charlar. Deben considerar que tienen una obra que hacer para este tiempo y para la eternidad. Su primer deber es hacia los hijos. A mi parecer, no sé si tendrás una opinión diferente, a mi parecer, si hay una correcta instrucción desde niños, bien aferrados al Señor, como dicen, debe vivir uno de rodillas para lograr algo en sus hijos. Si se apartan en algún momento, yo sé que el Espíritu Santo los va a tomar y van a volver. Amén. A mi parecer. Yo concuerdo eso con mi esposa, justamente. Y por lo que dice justamente la palabra de Dios, ¿no? No solamente es una promesa, sino una realidad. Porque de la manera que menciona Proverbios 22:6,
instruye al niño en su camino, o sea, hace el trabajo. Dios dice, ¿no? Ese es el trabajo que estoy dejando a papá y mamá. Si hacen esto de instruir al niño en su camino, entonces cuando ese niño ya fuere viejo, no se va a apartar de ese camino. Puede ser que en el trayecto pues se desvíe, pero el Señor cuando dice las cosas pues las cumple. Amén. Perdón, no tendríamos que descuidar cómo debemos instruirlos, ¿no? Según de Timoteo 3:16, muy conocido el texto, toda escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál es la escritura de Dios? Toda. La inspiración de Dios, Así es. toda la palabra de Dios. ¿Y quién inspiró también a nuestra hermana Elena? Dios. Pues fue Dios. Tenemos bastante material para poder instruirnos primero los padres y llevar eso a nuestros hijos. Sí, quería aprovechar lo que acaba de comentar mi esposa para reforzar la participación anterior, la pregunta anterior, que como adventistas nos olvidamos de los preceptos y de los estatutos de Jehová. Debiéramos revisarlos. Si estudiáramos un poquito más y eso le transmitimos a nuestros hijos, estaríamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Porque dice toda. Así es. Toda es un 100%, no es una partecita que es útil para nosotros. Es toda la Escritura y toda es útil. Amén. Como conclusión, el Salmo 127, donde hemos estado leyendo, voy a leer el versículo 3 y versículo 4. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre, dice el versículo 5, que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Nosotros estamos viviendo en un tiempo, el tiempo final, en tiempos difíciles y cada día será mucho peor. Tomando en cuenta esto y tomando en cuenta los tiempos difíciles, ¿cuál es la mejor recomendación en cuanto a tener hijos? ¿Qué número tener tomando en cuenta estos aspectos, Pastor Carlos? Bueno, si bien es cierto, toda la escuela sáudica habla acerca de las etapas de la familia y justo esta lección, la número 8, pues resalta el asunto de la bendición de la fecundidad o de la fecundación inclusive, ¿no? Del poder procrear inclusive. Sin embargo, en Mateo capítulo 24, hablando de lo que tú mencionas, del fin de los tiempos, ahí encontramos las señales del fin. En el versículo 19, esto como padres, pues, y padres pequeños, de pequeños, ¿no? Como tenemos nosotros, nos hace temblar un poco. Dice, mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Si bien es cierto, el día y la hora no se sabe, pero las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor son una señal o un indicador de que estamos más próximos que antes a vivir esta situación. Y dice, ay, y este ay es un lamento, ¿no es cierto? Hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, o las que estén, ¿no? Amamantando, como dice en Lucas inclusive. En otras palabras, el Señor está mencionando o alertando, ¿sí? De manera anticipada, ¿no? Que para aquellos días quizás no sea muy conveniente tener hijos pequeños. Para aquellos días, para en esos momentos. El detalle es, ¿estamos viendo esos momentos? Esa es una buena pregunta. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias, Eileen, gracias, Pastor Carlos. Gracias a ti, Miguel. Muchas gracias a ti, amigo querido. Quiero leerte solo un texto para finalizar. Isaías 49:25 nos dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Padres, ustedes quieren que Jehová
salve a tus hijos. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.